Ya va a ser un año que la buscamos. Me gustaría hacer algo, no sé qué ni cómo. ¡Córrele, pinche güera! Pues son problemas. No sabe ni lo que busca ni lo que está haciendo. ¿Cómo era? Lo que querías venir. Bienvenidos al Diccionario de Directores del Cine Mexicano. Hoy tenemos en nuestro estudio a Natalia López Gallardo. Natalia tiene muchos años en el cine. Ella ha sido editora, productora, postproductora, también actriz. Y ahora va a estrenar su primer largometraje de ficción, Manto de Gemas, el próximo 9 de marzo. Natalia, bienvenida. Muchísimas gracias, Qué gusto Perla. que estés acá, sobre todo en esta ocasión tan especial. Sí, hoy es la premiere de la película, en un ratito, y en una semana se estrena en cines, en un momento, además, de una coyuntura muy bonita, con el Día de la Mujer y bueno, en plena primavera adelantada. Es cierto, sí, porque qué calor. Sí. Natalia, pero antes de entrar en el tema de la película, antes de hablar de Manto de Gemas, yo quisiera que nos dijeras cómo es que llegas a México. Entiendo que naciste en Bolivia. Cierto. ¿Y cómo es que decides radicar acá? ¿De qué lugar de Bolivia eres? Vengo de La Paz, nací en La Paz, Bolivia. Creo que cada vez que me preguntan cómo llegué a México ya cuento una historia diferente. Creo que me quedé en una vacación que vine acompañando a mi mamá, que sigue teniendo lazos estrechos de trabajo con México. Ella vivió acá y conoció a mi papá en México. Mi hermano es mexicano. Y en una de esas veces me quedé. Sabía que quería salir de La Paz, y cuando tuve 17 decidí que era el momento. ¿Y estudiaste aquí en México? Estudié aquí en México, bueno, estudié arquitectura primero, y después cine en el CCC. ¿Dónde estudiaste arquitectura? En la Ibero. Para los interesados en esta entrevista, ¿cómo podrías describir el tema de Manto de Gemas? ¿De qué trata? Ahora pienso, porque es algo que vas descubriendo cuando compartes la película y hay otras subjetividades más que la llenan. Ahora pienso que la película es sobre el miedo de vivir en una sociedad que no tiene un futuro en común. Pero creo que es una película también que tiene varias capas y que trata sobre una herida psicológica que tenemos todos los mexicanos. Antes de dirigir, bueno, tienes una carrera larga, con mucha experiencia en todas las áreas, pero hay cineastas que se quedan en esas áreas y están cómodos ahí. ¿Qué es lo que te lleva a decidir dirigir? Es lo mismo con el tema de la película. Uno se pregunta por qué se acerca a ciertos temas y creo que a veces es difícil responder por qué, sino creo que responde más a una necesidad interior. Y hacer películas es complejo, entonces realmente la necesidad tiene que ser potente. Y creo que respondió a eso. Sí, me encanta editar, pero tuve ganas siempre de hacer una película y después de los 40 años decidí que era el momento. La necesidad de cerrar el círculo. Pues la necesidad de un poco sacar algo que estaba sintiendo, porque llevo viviendo 15 años ya en el campo, en México, en una zona en Morelos, y mi marco de referencia, y creo que el nacimiento de esta película sucede directamente con la relación que he tenido con el campo en estos últimos 15 años. ¿Vives con miedo? No. ¿En el campo? No realmente. No vivo con miedo en el día a día, pero me doy cuenta que se ha ido construyendo en mi interior como una especie de hiedra, y creo que le debe de pasar a mucha gente en México, en todas partes, que sí siento una especie de ruptura de valores, sí siento miedo alrededor, desesperanza, falta de confianza. Sí, siento que ya la violencia ha permeado y es intrínseca a nuestra realidad, que ya no es algo que sean eventos esporádicos, separados de lo que experienciamos en el día a día.
sino creo que está ya entretejida a todo nivel. Y eso ha sucedido en los últimos 25 años probablemente. ¿Qué es lo que detona exactamente la historia? Porque tenemos una historia de violencia en la que están unidas 3 mujeres en busca de otro personaje que es una mujer. Pero ¿qué fue lo que detonó toda esta trama? A diferencia de lo que me está pasando ahora, que estoy volviendo a escribir y es un proceso muy académico de alguna manera, estoy estudiando y escribiendo, en Manto de Gemas hubo un proceso totalmente de contacto antropológico. La investigación fue en vivo, entrevistando a personas, escuchando sus historias, sus recuerdos, sus sueños, preguntándoles sobre el futuro y sobre el pasado. Y creo que ahí es donde nació Manto de Gemas. Ahí, al principio pensé que no iba a poder hacer una película sobre esto. Sentí que el dolor por la violencia, por la desaparición, por el secuestro y por tantas historias era demasiado grande y lo sentí fuera de mí, no me incumbía de alguna manera. Sentí miedo de no poder realmente trasladar eso a una película y poderlo transmitir. Pero seguí adelante en las pláticas con la gente y me di cuenta que todos compartíamos una especie de herida interior. Y eso es lo que me dio pie a seguir haciendo la película. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir el guión? Escribí un primer guión en como un año. Y después de toda esta investigación, realmente con lo que filmé fue con una lista de planos, descritos muy detalladamente, pero más en su parte técnica, más que en su narrativa. ¿Y tienes alguna disciplina de dividir tu tiempo? Porque entiendo que eres la directora de Omnia Studio, o sea, has de tener un trabajal, ¿no? Sí. Más otras cosas. ¿Cómo es tu rutina diaria cuando escribes? Efectivamente es difícil darse el espacio, porque no uno decide, se sienta y empieza a escribir. Finalmente hay todo un rito alrededor, y hay veces en que te sientas durante 3 o 4 horas y no escribes nada. Entonces necesitas el espacio interior y exterior. Y efectivamente yo creo que todo es cuestión de organización del tiempo, no es que nos falte tiempo, simplemente es cuestión de organizarlo bien. Soy mamá también de 2 jóvenes ya, entonces siempre hay mucho que hacer. Mamá y esposa y casa y trabajo y todo. Sí, pero creo que es cuestión de organizarse bien. Ahora háblanos del casting, porque veo que hay actores profesionales y también hay no actores, Sí. ¿no? ¿Cómo compaginas, cómo logras que fluyan unos con otros? Está Nailea Norvin, está Juan Daniel Treviño, que lo acabamos de ver hace un par de años en Ya no estoy aquí, y ahora es como el actor del mes, ¿no? Del momento. Sí. Ahí anda por todos lados y ya tiene más proyectos, ¿no? Sí. ¿Cómo logras el casting? ¿Cómo decides que sea Nailea, este chico, los no actores? Porque están muy naturales los no actores. El casting fue largo. Bueno, en la medida en que hacía la investigación, fui obviamente haciendo casting. Entonces fue un casting como de un año más o menos, en varias zonas de Morelos. Yo creo que lo que uno busca cuando estás buscando personas que interpreten los papeles no es realmente grandes potencialidades actorales, sino una persona con la que te puedas comunicar de una manera directa y honesta y que esa persona se sienta cómoda ante ti y tú te sientas cómoda ante ella. Y pueda haber un intercambio. Y creo que eso es lo que entendí después que estaba buscando, más allá de cualquier cosa. Obviamente yo escribí personajes relativamente abiertos. Creo que cuando los personajes están demasiado diseñados, lo que sucede es que cada vez que los ves sabes qué van a hacer y entonces se vuelven aburridos. Y siento que las personas que nos rodean, hasta tus hijos, tu marido, tu pareja, la persona con la que convives todos los días, a pesar de que hayan pasado 20 años, sigue siendo un misterio. Entonces, para mí,
los personajes son eso, tienen que generar en mí unas ganas de saber todo el tiempo y eso es lo que busqué. Con todos establecí la misma relación de confianza, de intimidad. A algunos les di el guión, a otros no. Ahora creo que podrían no habérselos dado a ninguno. Siento que es mejor trabajar de manera oral, que hay muchos más niveles de comunicación, mucha más ambigüedad y posibilidad de interpretación en ellos, con ligeros matices, pero de la misma manera con todos. La verdad es que los actores naturales son personas con las que tienes que convivir mucho, tienes que saber cómo son sus casas, su tierra, sus gustos, cómo se visten, cómo caminan, qué les gusta comer, cómo se relacionan con sus partes oscuras. Creo que son personas a las que tienes que llegar a conocer y ellos a ti. Entonces, es una relación de mucha apertura, muy rica, es de lo que más disfruté y de donde más aprendí, creo. ¿Cómo era tu método de trabajo? Porque dices que era muy abierto. Me imagino que improvisaban, ¿no? Creo que no creo en la improvisación, realmente. Soy de una escuela de mucha planeación y de realmente imaginar la película dentro, en todos sus detalles. Y creo que lo único que te pasa, y esto me lo enseñó Carlos, mi pareja, es que lo único que sucede no es que te cierras a las posibilidades habiendo planeado tanto, sino que lo que sucede es que tienes más brillo a la hora de decidir. Tienes una brújula en las manos y sabes, ante lo imprevisto de la realidad, porque la realidad es imprevista y es ambigua y suceden cosas que no planeas, saber diferenciar en lo que tiene que entrar en la película y lo que envicia la película. Entonces realmente no hay improvisación, sino habiendo sentido tanto la película en el interior y habiendo planeado cada detalle que se ve, cada movimiento, cada diálogo, cada luz, uno está buscando algo que no sabe qué es realmente. Siempre estás esperando que algo surja. Eso es el cine, ¿no? Entonces, ¿cuál era tu método de trabajo con ellos? ¿Cuánto tiempo ensayaste? Ensayamos poco, platicamos mucho sobre las situaciones de la película y sobre el universo de la película, más que situaciones en concreto. Psicologizamos poco a los personajes, no sabemos de dónde vienen, a dónde van, qué piensan, cómo eran sus papás ni su infancia. Trabajamos con la materia prima de cada una de las personas que estaba ahí, con sus recuerdos, sus sentimientos, sus gustos, sus miedos, y respondiendo un poco a la situación real con la que se estaban enfrentando. No entiendes cómo es aquí. No es él, jefa. No es él. Ahora, la fotografía. Háblanos del diseño de la fotografía y por qué elegiste a Adrián Durazo como fotógrafo. Creo que escoger un equipo realmente es de las labores más delicadas y más importantes de hacer una película. Son personas con las que tienes que compartir una visión estética en especial, y son personas que lo mismo, generas una relación de confianza y una relación que va a durar a lo largo del tiempo, porque va a acompañar la película en todas sus facetas, ¿no? Entonces es muy delicado. Adrián trabajó en Nuestro Tiempo, la última película de Carlos Regadas, como asistente de cámara, pero después terminó fotografiando, fue dronista, data manager, hizo de todo. Y básicamente es un hombre con el que me relaciono muy bien. Admiro su capacidad como fotógrafo y coincidimos mucho en gustos. Básicamente esas fueron los parámetros de mi acercamiento a Adrián, y después terminó siendo una relación que voy a atesorar el resto de la vida probablemente. La fotografía tiene una textura como arenosa. Sí. No sé si está degradada. Uh-huh. O sea, platícanos de esto. ¿Por qué sí. ese look de la foto? Siempre quise filmar en época de secas en Morelos. Es una época que me gusta mucho porque todo se vuelve monocromático. Todo está seco, amarillo y en tonos ocres.
me parecía que los personajes tenían que fundirse con el territorio de alguna manera, que esto que está pasando en México no puede pasar en otro lugar más que aquí, por las características de esta tierra y de la idiosincrasia, de nuestra idiosincrasia. Entonces sentía que las pieles tenían que ser parte de la tierra. Me gustan mucho las cícadas y los grillos de ese momento. Y las decisiones que uno va tomando se vuelven ideas en la película, finalmente. Entonces, eso pasó con la fotografía y con este tipo de decisiones sobre las texturas y los colores y esta idea de que el territorio y las personas eran la misma cosa. Así como la fotografía, el sonido y todas las herramientas del lenguaje fueron pues muy diseñadas, ¿no? Hubo mucho tiempo para planear cómo se iba a mover la cámara y Adrián fue un gran aliado en eso. ¿Con qué cámara filmaron? Con la Alexa Mini, con unos lentes preciosos que considero que es lo más importante, realmente tener unos muy buenos lentes y filmar en el momento de luz correcto. Son unos lentes hechos en casa, una mezcla de Lomo y de Cooke, y filmamos con un lente bastante abierto todo el tiempo que hace que los personajes también se vean solos en el gran espacio. Además, la gran parte de la película está filmada de día. Cierto. Habrá una que otra escena nocturna, ¿no? Sí, no tantas. Y las que son nocturnas son muy oscuras. También fue otra idea que platicamos en algún momento y considero que es muy importante que estas ideas con las que uno, digamos, toma decisiones sobre la forma de la película, no deben de convertirse en reglas ni en símbolos, ¿no? Dentro de la película, porque si uno trata el vestuario como tiene que ser un vestuario y le pone un adjetivo, ¿no? De tales características, entonces la realidad ya no permea a ese campo de la forma, ¿no? Entonces creo que todo está en un espacio de ligera indeterminación, o sea, hay decisiones todo el tiempo y hay una brújula por donde caminar, pero siempre dejando un poco de espacio para que la realidad misma permee las cosas, ¿no? Entonces, esta idea del blanco y el negro era otra idea que surge porque la primavera en Morelos es así, la sombra es negra y la luz en el campo es potentísima, ¿no? Entonces era o luz o sombra, ¿no? Y después eso se convierte en una capa más que puede tener algún significado. Ahora hablas del tiempo de la producción y de la postproducción y se ve que sí está todo diseñado y pensado segundo a segundo, porque por ejemplo el sonido es otro lenguaje muy importante en la película, ¿no? Lo que en la jerga cinematográfica se llama el plano sonoro. Sí. Hay momentos en que tenemos una imagen, pero estamos escuchando 3 pistas que te dan la idea de lo que está pasando en otros ámbitos. Uh-huh. ¿Cuánto te llevó esa postproducción, esa grabación? Está cuidadísima. ¿Por qué me hacen esto? Qué bueno que lo notes, me da mucho gusto. Para mí el sonido es el elemento realmente más noble del cine, el que más amo, creo. Porque lo puedes moldear hasta el último momento. Realmente grabamos sonido hasta el último día de la mezcla, y después otra vez, y después un poco más. El sonido nos tomó todo el tiempo. De hecho, durante el rodaje de pronto parábamos para solo grabar sonido y el equipo técnico se quedaba muy frustrado porque me decía, esto lo puedes hacer después. Estamos en un momento muy delicado de rodaje. Y sí, probablemente era un poco una directora primeriza, pero ahora agradezco haber tenido los sonidos en esos espacios, con esas personas, con esos materiales que realmente están fusionados con la imagen, ¿no? Y haberlos grabado eso, en esos momentos.
El sonido es algo que para mí es igual de importante que la narrativa misma, que la historia. El sonido psicologiza las escenas, el fuera de campo. Y siento que la realidad es así, hay muchas capas, y todas hacen que la experiencia sea completa. Entonces, no siempre oímos lo que vemos. Y para mí el diálogo no es tampoco para transmitir información. En la vida no siempre decimos las cosas que sentimos y que pensamos. A veces decimos cosas para ocultar otras o decimos cosas opuestas, ¿no? El diálogo sirve también para engañarnos, Entonces, el sonido es algo que me fascina. Bueno, hablas de una directora primeriza, pero para una directora primeriza la película llega con excelentes credenciales porque se ganó el Oso de Plata en Berlín el año pasado, tuvo el premio del jurado. The Silver Bear Jury Prize goes to Robe of Gems by Natalia López Gallardo. Thank you so much. Luego tuvo el premio en el Festival de Morelia Mejor Dirección. Sí. Entonces, una muy buena directora primeriza, ¿no? Sí, también tengo más de 40 años y creo que finalmente la experiencia en la vida, en muchos campos, hace que puedas tomar mejores decisiones, probablemente. Es cierto. Sí. Y bueno, la pregunta obvia que te la iba a hacer después, pero después de todos estos años con Carlos Reigadas, ¿cuál crees que es su mayor influencia en tu manera de filmar? Porque debe de haber alguna, o a lo mejor me dices que no. Carlos es una inspiración a todo nivel. No solo sus películas, sino como persona. Y creo que el hecho, los valores que veo en él como persona, creo que son los que más me han influenciado. Más que su modo de trabajar o el modo de hacer películas o de construir las cosas. Ha sido un deleite para mí poder observar un proceso creativo tan de cerca. Y seguramente estoy totalmente empañada de él, ¿no? De ese proceso. Pero creo que lo que más admiro y creo que lo que más me ha permeado en la vida es la persona que es. Volviendo a la película, hay una escena de mucha tensión en la que escuchamos la canción Eres tú de Mocedades, de 1973. Yo creo que todavía no habías nacido. Como una sonrisa eres tú, así, eres tú. Y dije, bueno, ¿por qué se le ocurrió en este momento? Porque es realmente la única canción con letra formal, ¿no? Que está en la película. ¿Por qué te decidiste por esta? En ese periodo, cuando estaba editando esa escena, edité con Omar, mi compañero editor de la película, y probablemente fue influencia suya el hecho de que haya una canción. La escena estaba escrita para la radio, para que haya algo en la radio. Y Mocedades no es una canción en especial que me guste. De hecho, me provoca una sensación de desagrado, probablemente, si le quiero poner un adjetivo. Pero no sé, la concebí, la vi muy cercana al universo del personaje. Me pareció que el personaje se reflejaba muy bien con esa canción. Y me pareció un elemento fundamental en la construcción narrativa de ese momento, ¿no? En la fuerza emotiva que puede tener una canción de esas características y después el silencio o la contraposición con ese momento de violencia. Hablando del personaje, del protagónico que es Nelia Norvin, es un personaje que comienza con un perfil
y termina muy distinto a como, por lo menos yo, espectador, me imaginé que iba a fluir en la película. ¿Cómo lo construyes? Porque ella comienza muy decisiva en lo que quiere hacer, pero siento que se va perdiendo y es que en realidad toda la comunidad de la película no se salva de la violencia de una forma o de otra. ¡Córrele, pinche güera! No sabe ni lo que busca ni lo que está haciendo. ¿Cómo era? Lo que querías venir, güera. Desde el inicio supe que era una película sobre lo colectivo, y sobre el tejido. Entonces me interesó mucho a lo largo del proceso que sea una película realmente coral, que no hayan protagonistas, sino más bien una especie de caras de una misma persona. Porque para mí la realidad en México es así. Podemos venir de diferentes universos y haber una mezcla y un mestizaje inmenso, pero creo que somos lo mismo y creo que el pecado ontológico es creerse separados de alguna manera. Entonces, para mí era muy importante que todos tuvieran importancia, ¿no? El personaje de Nailia es de los que más me costó porque escribí un personaje que en realidad sus escenas no eran parte de la narrativa de la película tal cual, sino más bien escenas que describían su psicología, de alguna manera, eran como retratos de su interior. La escena o todo el proceso con el jardinero de su casa es ese, de alguna manera, es una descripción más del inconsciente del personaje que una participación en la narrativa de la película. Son problemas. Siento que en ese sentido que todos los personajes son diferentes, pero bueno, personajes que encontramos en la realidad mexicana claramente. Ahora, como editora, ¿por qué tienes 2 coeditores? Porque llega un punto en el que hay un soliloquio demasiado largo. Son películas que creo que tienen que ser editadas por las directoras, por los directores. Me parece, como muchas otras en las que he colaborado, que solo ellas o ellos saben por dónde va la película y realmente lo que hace el editor es facilitar ese camino para que ellos puedan ver por dónde es. Siento que hacer una película desde cero, escribirla y filmarla y producirla y dirigirla y editarla y después postproducirla y tal, puede ocasionar momentos de mucha oscuridad, ¿no? de mucha duda y de estar perdida. Y son los momentos en los que busqué a mis colegas, con los que además disfruté muchísimo de su presencia, la de los dos. También trabajé con una asistente de montaje que se llama Isabel Cruz, que fue también un bálsamo para mí en un momento. Y es para realmente rebotar ideas, poder reflejarse. ¿En cuántas semanas se filmó la película? En 5. En 5. ¿Cuántas personas participaron en el equipo? Sí, al principio éramos como 30 y después la segunda etapa, porque paramos por la famosísima pandemia, la segunda etapa éramos como 16. Partimos el equipo a la mitad porque además teníamos menos recursos y nos resultó mejor además hacerlo así. Pero después grabé planos sueltos en otros momentos y sonido grabé muchísimo y muchas sesiones y hasta el final de la postproducción. Es una coproducción con Argentina. Sí. ¿Cómo se dio esta coproducción? Pues yo conocí a Mónica Poggio, que es la madre de Isabel en la película, antes de comenzar a escribir. Y entonces cuando escribí a ese personaje pensé en ella. Y cuando
terminé, pensé en buscar una alianza con Argentina, porque además tengo un amigo al que adoro, que es Benjamín Domenech, de Rey. Entonces, de alguna manera, las piezas estaban ahí como en potencia, y así fue como sucedió. A Benjamín y a su equipo le gustó el guión y seguimos, ¿no? Y luego está como productor también Joaquín del Paso. Sí. Produje con Fernanda de la Pesa y Joaquín del Paso desde el inicio. Ellos acompañaron realmente desde que la película era una semilla, una idea. Entonces han sido mis aliados cercanos desde ese momento, hace 6 años. ¿Cuánto costó la película? Costó 13 millones de pesos. ¿13 millones de pesos? Sí. Parece que costó el triple. Sí, sí, es cuestión de... O sea, todo el dinero está en la pantalla. Sí, todo el dinero está en la pantalla, efectivamente. ¿Con cuántas copias sale la película? Soy un desastre con eso. Me parece que con 15. ¿Y quién es el distribuidor? Piano. Oye, Natalia, pues estamos muy contentos de haber platicado contigo. Te deseamos que tengas mucha suerte y mucho éxito. Y nos vemos aquí para la próxima. Muchísimas gracias, Perla. ¿Tienes ya planeado algo? Estoy escribiendo ahora. Estoy escribiendo algo sobre un tema que me fascina, pero no sé todavía cómo va a salir. Es un poco sobre el deseo y la sexualidad femenina y el erotismo, pero en relación al deseo, sí. En este momento, a ver qué va saliendo. Bueno, pues Manto de Gemas, el próximo 9 de marzo, estará en los cines. Gracias, Natalia. Gracias, Perla.